Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Vamos con un informe diferente. Ya el hecho de que sea informe os lo dice. Porque hoy tenemos 3 partidos de liga. Ayer tuvimos otro. Se suspendió, por desgracia, por fatales acontecimientos, el Granada-Valencia. Así que, donde hay una mala noticia, que encierra una muchísimo peor, la mala noticia a secas es la suspensión de ese partido, tenemos esa oportunidad para hacer un vídeo un poquito más reflexivo. ¿Y en qué me quiero centrar hoy? Pues quiero poner el foco en cómo afecta la Champions en la liga. Es decir, los 4 equipos que juegan la máxima competición europea de clubes, cómo responden antes y después de esa competición que ya sabemos que acapara muchísima atención. Aquí os he preparado todas las estadísticas, todos los resultados de los equipos Barça, Atlético, Madrid y Real Sociedad antes y después de cada partido europeo. Y las conclusiones que arrojan son interesantes. No conviene elevar demasiado a categoría de definitivo porque el fútbol es muy cambiante y porque hay más factores que influyen en el rendimiento que simplemente tener o no partido entre semana. Y además, la importancia de los partidos de liga y de los de Champions, ni mucho menos es siempre la misma, ni en la fase de grupos, ni durante las eliminatorias. Pero hay ciertos patrones de conducta que son muy interesantes y que procedemos a analizar a continuación. Comenzando por el Fútbol Club Barcelona, que juega hoy. Antes de nada, decir que también se disputa hoy un partido que es entre Alavés y Mallorca y que también está condicionado por una competición entre semana, que es la Copa del Rey, lo mismo que la Real Sociedad jugó ayer y perdió, y también tiene esa eliminatoria de semifinales, ¿vale? El Alavés que es favorito contra el Real Mallorca y que, bueno, podría aprovechar esa circunstancia de los Baleares. Pero vamos con los otros 2 partidos que, aunque no vayamos a hablar de ellos en profundidad, de ese Barcelona-Getafe y del Almería Atlético de Madrid, tiene muchísimo que ver. Porque empezando por el Fútbol Club Barcelona, ¿qué ha hecho antes y después de Champions? Antes de partidos de Champions, Barcelona 5, Betis 0, Barcelona 1, Sevilla 0, Barcelona 1, Athletic 0, tras parón de selecciones, Real Sociedad 0, Barcelona 1, Rayo 1, Barcelona 1, Barcelona 2, Girona 4 y Celta 1, Barcelona 2. O lo que es lo mismo, antes de la Champions, el Barcelona ha pinchado 2 veces. Por cierto, Rayo 1, Barcelona 1, que es uno de los pinchazos también después de parón de selección. Que esto se produjo antes de la tercera y de la quinta jornada de Champions. Y el otro pinchazo del Barcelona antes de Copa de Europa es contra el Girona, que venía de semana limpia y que el sexto partido era contra el Amberes, que ya tenía poca importancia. Por tanto, antes de Champions, a mí me da la impresión de que el Barcelona responde bastante bien, que no se deja llevar por la máxima competición europea y que el único traspié que puede ir asociado es ese Rayo 1, Barcelona 1. Yo el Barcelona 2, Girona 4 no lo alojo en pinchazo por culpa de la Champions, aunque nunca se sabe. Pero después de la Copa de Europa, atención, he puesto también los días que ha habido entre encuentro de Champions y encuentro posterior de Liga. Entre el de Liga y el de Champions no, porque eso solo me ayudaría a analizar el de Copa de Europa. Pero el de Champions y el de después, sí. Barcelona 3, Celta 2, 4 días después. Granada 2, Barcelona 2, 4 días después. Barcelona 1, Madrid 2. Pinchazo, grave, derrota 3 días después de Copa de Europa. Barcelona 2, Alavés 1, 5 días de margen. Barcelona 1, Atlético 0, también con 5 días de espacio. Y Valencia 1, Barcelona 1, con 3 días de margen. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el Barça pincha más después que antes de la Champions, algo que tiene bastante lógica. Y que el Barça tiene un talón de Aquiles
en jugar un partido de Liga 3 días después de un encuentro de Champions? Pues 2 de sus 3 pinchazos han llegado de esta manera. Partido en miércoles, partido en sábado, pinchazo el sábado. Esto es justo lo que va a pasar hoy en el Barcelona-Getafe. Por tanto, el Barça puede romper hoy, o puede continuar, una tendencia que solo arroja 2 partidos, pero que nunca ha sido capaz esta temporada de ganar cuando juega 3 días después de disputar un partido de Champions. El otro pinchazo fue en Granada y 4 días después de haber jugado la Liga de Campeones. Hay que decir aquí que se repite una tendencia relativamente frecuente en el Barça, que es encajar goles al principio, y que fuera de casa pues los equipos pinchan más que en casa, y esto también sucede después de jornada Champions. Pero, por ejemplo, después de jornada Champions, el Barça también encajó muy pronto gol contra el Deportivo Alavés. O sea, hay ciertas cositas, pero las principales es que el Barça pincha más después que antes y que 3 días después no resiste de momento esta temporada para aguantar el ritmo en Liga. Atlético de Madrid, el otro equipo que juega hoy, que lo hace en Almería, 4 días después de jugar la Champions. Porque el Barça, recordemos, juega miércoles-sábado, el Atlético martes-sábado. Resultados del Atlético antes de Copa de Europa. Por cierto, o sea, antes de la primera, tercera y jornada de Champions, primera, tercera y quinta jornada de Champions, es parón de selecciones. Siempre. Vale. Valencia 3, Atlético 0. Es decir, después de parón de selecciones y antes de jornada de Champions. Atlético 3, Cádiz 2. Celta 0, Atlético 3. Después de parón, antes de Champions. Las Palmas 2, Atlético 1. Después de parón, antes de Champions, Atlético 1, Mallorca 0. Atlético 2, Almería 1. Y Atlético 5, Las Palmas 0. Por tanto, el Atlético antes de la Champions se desconcentra, pero cuando es fuera de casa. Antes de Champions ha pinchado 2 veces el equipo rojiblanco, lo hizo en Valencia, después de parón de selecciones, no lo hizo en Vigo, que ahí se juntaba después de parón y antes de Champions, pero sí lo hizo en Las Palmas. Todo lo demás son victorias del Atlético, una fuera de casa, en Vigo, las otras en el Metropolitano. Y después de Champions, Atlético 3, Madrid 1, 5 días después del partido de Copa de Europa. Atlético 2, Real Sociedad 1, 4 días después. Atlético 2, Deportivo Alavés 1, 4 días más tarde. Atlético 3, Villarreal 1, 5. Barcelona 1, Atlético 0, 5 también. Y además con un día más de descanso respecto al Barça. Bueno, aquí hubo los mismos días de descanso, porque Barça y Atlético jugaron el martes los dos la fase de grupos. Rectifico. Barça 1, Atlético 0, 5 días después, en el caso tanto de azulgranas como de colchoneros. Atlético 2, Atlético 0, 3 días después. Única vez que le ha tocado al Atlético jugar un partido de Liga 3 días después de un partido de Champions, ha perdido. Fue en San Mamés, que es una plaza muy complicada donde solo ha ganado el Madrid. Pero ahí queda otro equipo que después de la Champions, cuando solo tiene 2 días entre partido y partido, pincha. Solo hay un caso en la situación del Atlético y solo hay 2 precedentes en el caso del Fútbol Club Barcelona. Pero los datos ahí están. Y aparte, el equipo rojiblanco, después de Champions, conoce la derrota en el campo del Fútbol Club Barcelona. O lo que es lo mismo, al Atlético le afecta más o menos por igual jugar antes de Champions o después de Champions, porque después de Champions ha perdido 2 veces y antes de Champions también. ¿Qué ocurre? Que después de Copa de Europa ha caído en estadios en los que
quién sabe si de todas maneras, con la mala racha que tiene el Atlético fuera de casa, habría perdido igual. En el campo del Barça, en Montjuic, y en el campo del Athletic, en San Mamés. Mientras que antes de Champions, cabe pensar, cabe pensar que el Atlético habría sacado algún punto o habría tenido más opciones si no hubiera tenido la mente en Champions. Porque Mestalla, vale que es una plaza siempre exigente, pero sabemos que el Valencia tiene problemas desde que está con Peter Lim. Y Gran Canaria no deja de ser un equipo fantástico que lo está haciendo fenomenal esta temporada, pero tenemos la muestra. Antes de Champions en casa el Atlético ganó fácil. Antes de Champions fuera el Atlético perdió y dando mala imagen. Es decir, si no hubiera habido Champions, creo que el Atlético habría tenido más opciones de sacar puntos antes de Champions que después de Champions, donde creo que irremisiblemente habría podido perder igual. Pero esto ya es una opinión muy personal. Lo objetivo es que el verdadero problema del Atlético se localiza fuera de casa. Da igual que sea antes o después de Champions, porque los pinchazos son los mismos, aunque las plazas en las que ha caído después de Copa de Europa son más exigentes que antes de Copa de Europa. Sigo con el Madrid. Cuidado que aquí vienen curvas. Antes de Champions, Madrid 2, Real 1, Girona 0, Madrid 3, Sevilla 1, Madrid 1, Madrid 0, Rayo 0, Cádiz 0, Madrid 3, Betis 1, Madrid 1 y Madrid 4, Girona 0. Un conjunto que solo ha pinchado 5 veces en lo que va de liga, porque solo ha cedido 4 empates y una derrota, ha concedido 3 de esos resbalones justo antes de partido de Champions. En casa del Sevilla, en el Bernabéu frente al Rayo y en Sevilla también, pero en el campo del Betis. 3 pinchazos de 7 previas de Champions y 3 pinchazos de los 5 que se ha dejado en Liga el Madrid. Pero después de Copa de Europa, Atlético 3, Madrid 1. 4 días después que el partido de Copa de Europa, que había sido contra el Unión Berlín. El Atlético aquí sí que descansó uno más, porque había jugado en martes. Madrid 4, Osasuna 0, 4 días después de Champions. Barcelona 1, Madrid 2, 4 días después también. Aquí volvió a descansar un día más que el Fútbol Club Barcelona. Descansó uno menos que el Atlético y perdió. Descansó uno más que el Barça y ganó. Madrid 5, Valencia 1, 3 días después de Champions. Madrid 2, Granada 0, 3 también. Madrid 4, Villarreal 1, 5. Y Rayo 1, Madrid 1, 5. Es decir, aquí no debería haber tenido excusa de poco descanso. Tuvo 5 días de margen antes de la pasada jornada y después del partido de Champions. 2 pinchazos después de partidos de Copa de Europa para el Madrid. Contra el Atlético, que también venía de jugarla, pero tenía un día de descanso más. Y frente al Rayo Vallecano, que ahí el Madrid tenía 5 días entre partido y partido. 2 de esos pinchazos del Madrid con la Copa de Europa de por medio han tenido al Rayo Vallecano como oponente. Es decir, al Rayo le ha venido muy bien el calendario de cuándo se ha tenido que medir al Madrid. Pero lo más significativo es que, si recordáis, os he dicho, el Madrid ha pinchado solo 5 veces en lo que va de liga. 3 han sido antes de Champions, 2 han sido después de Champions. Claro, hay muchos partidos de Copa de Europa y de Liga que van seguidos. Pero curiosísimo que el Madrid, con semana limpia, nunca ha concedido un tropiezo en lo que va de competición de la regularidad. Nunca, ¿eh? La Copa es verdad que la ha jugado muy poco, porque ha tenido solo 2 compromisos y además estaban ahí la Supercopa y demás de por medio, así que no da para mucho, pero sí que ha tenido semanas limpias. Y en semanas tanto de Copa, Supercopa como
en semanas despejadas de competición, no ha pinchado nunca el Madrid. El Madrid es el único de los equipos españoles que ha pinchado, por otra parte, más antes de la Copa de Europa que después. El Atlético un poquito se podía dejar ver la patita, pero ya era subjetivo si Valencia y Las Palmas eran pinchazos más achacables a Copa de Europa. Pero en el caso del Madrid es evidente, porque son 3 pinchazos a 2 antes de Copa de Europa, cosa que en ningún otro equipo español se reproduce. Todos los demás equipos españoles son 2-3, 2-2 y en el caso de la Real Sociedad, que veremos, 3-4. Pues en el caso del Madrid es 3-2, 3 pinchazos antes, 2 pinchazos después. Esta semana, si atendemos a las conclusiones, que ya digo, tampoco hay que darle tantísimas vueltas, pero ya sabéis que yo las estoy exprimiendo, no tendría opciones el Sevilla, porque el Madrid viene de semana libre de competición. Y ya acabamos con la Real Sociedad, que es un caso que puede ser diferente a todos, porque las aspiraciones en Liga son menores, por tanto se puede entender más que pinche, que no suma tantos puntos al final de campeonato como los otros 3 equipos, pero también es un caso distinto porque no juega habitualmente Copa de Europa. Sí que se está acostumbrando el equipo Churiurdin a hacer muy bien las cosas y disputar Europa League, pero no a jugar la máxima competición de clubes. Y este año que la juega, 10 años después, los resultados antes son los siguientes. Madrid 2, Real 1. Real 3, Athletic 0. Real 1, Mallorca 0. Real 0, Barcelona 1. Real 2, Sevilla 1. Villarreal 0, Real Sociedad 3 y Real 0, Osasuna 1. Hay 3 derrotas, pero 2 son contra Atlético en el Metropolitano y además con mucha polémica, y contra Fútbol Club Barcelona mereciendo ganar el partido. Por tanto, a mí el único encuentro en el que la Real no saca puntos, y creo que está condicionado porque justo después venía la Champions, es ese Real 0, Osasuna 1, en el que además se daba la circunstancia de que visitaban París en el encuentro más importante, trascendente e ilusionante, la ida de octavos de final. Para mí, la Real, antes de jugar Champions, ha conseguido mantener bastante bien el foco. Ha conseguido mantener bastante bien el foco, porque ya he dicho que, por cierto, me he equivocado, ahora lo comprobaréis, donde perdió el Barça fuera de casa, o sea, la Real fuera de casa, antes de Champions fue en el Bernabéu, no en el Metropolitano. En cualquier caso, creo que fue un partido en el que Take Kubo está muy bien, se adelanta en el marcador y puede ponerse incluso 0-2 en algún momento. Así que derrotas de la Real antes de Champions, contra Madrid, contra Barça y contra Osasuna. Pero, para mí, solo condicionada claramente la de Osasuna por la Copa de Europa. Y después de Champions. Pues después de Champions el panorama es bastante peor, que también es lógico, porque acumulas el cansancio y es el tercer partido ya de la semana. Real Sociedad 4, Getafe 3, con muchos apuros y 4 días después del partido de Champions. Atlético 2, Real 1, que ahí los estaba mezclando. Este es con mucha polémica y 5 días después del partido de Copa de Europa, habiendo descansado uno más que el Atlético, pero plantando cara. Para mí, este pinchazo no es significativo. Rayo 2, Real 2, este sí. Y eso que era 5 días después de la Champions. Almería 1, Real 3. A la Real, en este partido, no le afectó jugar tan solo 3 días después de la Champions. Lo mismo que le pasó al Madrid. No le afectó, pero era en Almería. Osasuna 1, Real 1. Aquí sí que le pudo afectar. También vuelve a repetir 3 días después de Champions. Y ahí no gana el partido. Real 0, Betis 0. Otro que puede deberse a la Champions porque el Betis llegaba con muchas bajas y porque la Real tenía más descanso, que el Betis también venía de jugar en Europa League. Bueno, pues incluso teniendo 5 días de margen, la Real y 3 el Betis, la Real no pudo ganar el partido. Claramente la influencia de la Champions está. Y por último, Mallorca 1, Real Sociedad 2, 4 días después de jugar en París. Así que, aunque también lo pasó muy mal para ganar ese partido y se benefició de jugar 10 contra 11 mucho rato, ahí la Real salió
indemne. Por tanto, ya acabado el repaso de los equipos españoles antes y después de la Champions, ¿qué me sale opinar? Me sale opinar que el Madrid es distinto a todos y se vuelve a demostrar aquí, que el Madrid ve la Copa de Europa de manera diferente a todos, porque ya antes de la Champions está pensando en la Copa de Europa, en la orejona, en conseguir la 15ª, porque no hay ningún otro equipo español que tan claramente se vea afectado más antes que después de la Champions. Después de la Champions, el Barcelona y la Real Sociedad son los que más claramente se resienten. Pero cuidado, porque el Madrid también tiene muchísimas más opciones de pinchar después de Champions que en semana limpia o en semana normal. Los 3 días de descanso al Madrid se la reflanfinflan. Es verdad que ha sido en el Bernabéu, pero es el único equipo que tiene un balance 100% positivo 3 días después de jugar partido de Copa de Europa en Liga. Le afectan menos a la Real que a Barça y Atlético. Y es que Barça y Atlético no saben lo que es ganar un partido de Liga 3 días después de jugar en Champions. Y como conclusión definitiva, la Copa de Europa es un factor que evidentemente afecta mucho a todos los equipos. En mayor o menor medida, con patrones de conducta diferentes, como en el caso del Madrid. Pero la Copa de Europa es algo que te condiciona incluso más que cualquier otra competición europea, como hemos visto, por ejemplo, con ese Real Sociedad 0, Betis 0. El Betis llegó con menos descanso y sacó un punto donde quizás en otras circunstancias no lo habría podido conseguir, porque la Real venía de Copa de Europa. Estas son mis conclusiones del calendario de Liga, cómo se ve condicionado por la Champions. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que son más definitivas de lo que yo pienso estas conclusiones o menos? Lo que queráis. ¿Creéis que esto se seguirá repitiendo así en el tiempo? ¿Que conforme lleguen las rondas más importantes seguirá acentuándose esta tendencia, sobre todo para los equipos españoles que lleguen lejos, como pueda ser Madrid, Barça, quién sabe si Atlético, la Real lo tiene más difícil? Decidme todo en comentarios, porque creo que este informe me lo he currado bastante. Ya veis que incluso en algún momento me he liado, porque son muchos resultados los que tengo apuntados, pero creo que lo he dejado todo bastante claro y que he conseguido diseccionar de alguna manera los diferentes patrones de conducta y que hay cosas que tienen interés de todas las que he dicho. Así que contadme vosotros qué os parece en los comentarios. Se agradecen mucho las suscripciones, que últimamente nos hemos frenado un poquito. Dale like, interactuad, acabado en D. Nos vemos pronto y hasta la vista.